Buenas noches, mi nombre es Jorge Vinicio Tinicheña Espinosa. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy cursando cuarto ciclo. A continuación presento mi proyecto de vinculación de Practicum 1 con el tema Violencia de Género Digital. Es importante saber y recalcar que este video es netamente informativo. El avanzamiento de los entornos digitales, que cada vez se tornan en indispensables para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, comunicación, educación, nacionalidad, acceso a salud, participación ciudadana y trabajo, transforma la dinámica social, dejando el encuentro personal de ser el medio de interacción más empleado. El interés superior del niño es una obligación compartida entre Estado, sociedad y familia, ya que tanto tiene la normativa como la política pública que ocuparse de brindar directrices y acciones generales de protección, como la sociedad de informarse acerca de las implicaciones de uso de Internet y redes sociales, y a la familia para ser responsables y cuidadosa en la construcción de diálogos que aborden el uso de estas tecnologías. La creciente digitalización de la sociedad produce efectos directos en los derechos de los menores. Existen normas que transfieren estos derechos al ámbito digital, pero aún así resulta necesario establecer un conjunto de derechos donde se regulen las garantías para proteger a estos menores en el uso de las nuevas tecnologías. Deben protegerse a los menores de los dispositivos y de los contenidos digitales. Es necesario que los menores estén protegidos en el ámbito digital frente a cualquier tipo de abuso o violencia ocasionada por medio de la tecnología. También deben protegerse a los menores de los contenidos que puedan ocasionarles un perjuicio en su desarrollo mental o físico. Por ejemplo, la pornografía, la violencia digital o aquellos contenidos que impulsen ideas suicidas, autolesiones u otros de estos peligros. Los dispositivos tecnológicos usados por los menores deben ser seguros para garantizar que esta utilización no supone un peligro para sus derechos ni para su integridad física. Violencia de género digital. Según el taller de comunicación Mujer, violencia de género digital, es de forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce a través del uso de redes sociales, correos electrónicos, teléfonos, celulares y cualquier otro medio o canal de los que comprenden las tecnologías de la información y de la comunicación, y conlleva además diferentes afectaciones a nivel físico, psicológico, sexual y económico. Corporación, promoción de la mujer, taller de comunicación, mujer 2021. La ciberviolencia de género aumenta conforme se desarrollan las nuevas tecnologías y afectan en mayor medida a la población femenina. La ciberviolencia de género se caracteriza porque no existe contacto físico entre el agresor y la víctima. A diferencia de otras formas de violencia de género, la afectación es constante y supone una serie de actos que colocan en una situación de vulnerabilidad a las usuarias en Internet. Amenazas, difamaciones o acosos son algunas de sus manifestaciones. La ciberviolencia de género también actúa como violencia simbólica, hecho que es grave porque la interacción virtual, las mujeres tienden a adoptarse el papel de sumisión. La ciberviolencia de género es un tipo de violencia que no está caracterizada
como tal en los cuerpos normativos. No obstante, se enmarca en la manifestación de algún tipo de violencia antes mencionadas. Tipos de violencia de género en el ámbito digital: acoso digital, hostigamiento, amenaza, agresión, difamación o extorsión con la intención de discriminar, disuadir o amedrentar a una persona por razones de género. Violencia sexual digital, hostigamiento, amenaza, agresión, difamación o extorsión con la intención de discriminar, disuadir o amedrentar a una persona con fines sexuales. Violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, pornografía infantil. El grooming, el contacto de personas adultas, generalmente para fines de explotación sexual o de extorsión. Consecuencias de la violencia digital. Las mujeres, niñas, niños, adolescentes que viven violencia de género pueden sentir miedo, inseguridad para salir a la calle o seguir en las redes sociales. Pueden vivir depresión o ansiedad. Vamos a enmarcar el tipo de violencia en el marco jurídico. El marco jurídico ecuatoriano contiene disposiciones específicas para la protección de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes y a la población frente a situaciones de violencia de género, incluida la que se ejerce y reproduce en el ámbito digital. No todas las normas citadas contienen referencias expresas a este tipo de violencia. Sin embargo, una interpretación amplia y favorable del marco legal es su conjunto de acuerdos en los estándares establecidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos permitirá la protección de derechos a vivir una vida libre de violencia en todos los ámbitos, incluidos el digital, haciendo extensivas las medidas de prevención frente a hechos de abuso y discriminación que se desarrollan en el Internet a través de la tecnología de información y comunicación. La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la integridad personal y a vivir una vida libre de violencia en el artículo 66, numeral 3, inciso B, en cualquier ámbito, así como el derecho a la igualdad y no a la discriminación, artículo 11, numeral 2, y el artículo 66, numeral 4. Al respecto, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención, atención, eliminación y sanción de toda forma de violencia, incluida la que se ejerce en los espacios digitales y en especial va dirigida hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores con discapacidad, víctimas de explotación sexual o cualquier persona en situaciones desventajas o vulnerabilidad. La Ley Orgánica Integral Penal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 2018. En cuanto a la violencia de género digital, la ley define que en el ámbito mediático y cibernético comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro. Código Integral Penal, COIP, el artículo 178, sanciones de delito con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a las personas que sin el consentimiento de otra acceda
intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio. Conclusión. El Estado ecuatoriano debe incluir reformas a tales cuerpos legales, por ejemplo, mencionar la ciberviolencia como una subdivisión de violencia de género. Si bien en Ecuador existen tratados internacionales, protocolos, políticos públicos y agendas que persiguen la prevención de la violencia en contra de las mujeres, aún no son suficientes para erradicar del tejido social. Los marcos legales, así como las políticas públicas existentes en el país, no están preparados para atender este tipo de agresiones, tampoco las violencias de género y mucho menos la que conllevan las especialidades y complejidades de la violencia de género digital en condiciones normales y menos aún en momentos de crisis. La ciberviolencia de género prolifera a cada segundo a través del Internet y las generaciones jóvenes son las más afectadas porque hoy en día casi todas las personas cuentan con un dispositivo digital. En el Ecuador, la falta de normas legales específicas que delimiten el comportamiento adecuado de los usuarios en las redes sociales permite que en la dimensión cibernética se admitan la difusión de todo tipo de contenido, el cual puede ser violento. Además, se carece de un manual de procedimientos para juzgarlo y las víctimas mayoritarias son las mujeres. Es necesario que en el Ecuador tome en cuenta la importancia de la ciberviolencia de género, cree mecanismos de educación, capacitación e instruya a personal especializado en la investigación de tales fenómenos delictivos para lograr una verdadera equidad de género en todos los espacios y dimensiones de convivencia social. Esto es lo que yo puedo acotar y puedo manifestarles sobre el tema de lo que es violencia de género digital. Muchas gracias. Una buena noche.